Y ya estamos con el primer invitado de la mañana, lo decía antes también por aquí Miguel. Tenemos a Mariano Tucci, él es diputado por el Frente Amplio y es coordinador de la bancada del Frente Amplio en la Cámara de Representantes. Le damos la bienvenida, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes. Bienvenido. Gracias. ¿Cómo viene el trabajo en la Cámara? Recién fuera de Cámara nos decía mucho trabajo, pero mucho trabajo. Bueno, primero muy contentos. ¿Cuál es la tarea aparte para entenderla? Primero muy contentos porque nosotros le pedimos a la gente nuevamente la confianza. La gente nos otorgó la confianza a través del voto y hoy estamos gestionando todas las complejidades que tiene el Uruguay y estamos felices de hacerlo. Y me gusta siempre contar estas cosas porque a veces la gente nos escucha mucho quejarnos de la tarea, de lo complicado que es negociar, conseguir los votos cuando el Frente Amplio es la minoría mayor, pero estamos contentos de estar metidos en este baile. La tarea del coordinador de bancada tiene que ver justamente con la organización de la bancada y su relacionamiento con el resto de los partidos políticos y también de alguna manera tramitar los votos, diligenciar los votos que se necesitan para los proyectos de ley, porque en definitiva el Frente Amplio tiene 48 diputados y eso implica que siempre le faltan 2 votos para alcanzar una mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Pero bueno, ese es un poco el relacionamiento, el volumen de trabajo se viene incrementando día a día, ya las comisiones están funcionando a pleno, las permanentes, las bicamerales, las especiales. Hemos tenido y tenemos una agenda abierta con el Poder Ejecutivo, hemos recibido varios secretarios y secretarias de Estado, tratando de conocer un poco la hoja de ruta de cada uno de los ministerios, porque más allá de que hay un marco general que es el programa de gobierno y esas 63 líneas de acción que el presidente de la República planteó públicamente, no solamente en la Plaza de Toros en el proceso electoral, sino que también ahora, luego de asumido el gobierno, hay una serie de proyectos, de iniciativas que se vienen trabajando en el Parlamento Nacional, porque somos poderes distintos y porque tratamos además de enriquecer esa agenda política que tiene el gobierno. Ahora, justamente son poderes distintos, pero de todas formas Orsi decía, la agenda del Poder Ejecutivo es la agenda de la Eso bancada. Lo decía yo. O lo Eso decías dije tú, yo. ahí está. Entonces, a partir de la reunión con Orsi. Exactamente. Exactamente. Entonces, ¿qué significa ese alinearse en términos prácticos? Lo que viene del Poder Ejecutivo va a ser literalmente tratado y defendido desde el Parlamento, desde la Cámara de Representantes. ¿Hay un ida y vuelta? Comentanos un poquito qué significó hay sintonía fina con el Poder Ejecutivo necesariamente, obligadamente, y por supuesto que los 48 legisladores estamos acá para defender la gestión de nuestra administración. Ese es nuestro compromiso con el gobierno, con el Frente Amplio y con la gente que nos votó. Pero eso no significa que nosotros no podamos poner en el debate público iniciativas propias. De hecho, eso fue alentado por el presidente de la República en la reunión que tuvimos en Suárez y Reyes, donde surgen esas declaraciones, porque nos parecía bien importante que la gente entienda que más allá de los diferentes proyectos colectivos e individuales que presenten nuestros legisladores y legisladoras, hay una agenda común que es la del Frente Amplio, que es la de la representación política, tanto en el Poder Ejecutivo como en el Parlamento Nacional. Y hay una coordinación muy fina que el presidente la pidió. El presidente tuvo una reunión con nosotros que duró casi 3 horas, donde fue el que llevaba la lista de oradores, donde tuvo un espacio para conversar con cada uno de nosotros, donde fue el último en retirarse y donde nos pidió, por supuesto, que tengamos la libertad de colocar en la escena política los proyectos que creamos convenientes para fortalecer en definitiva el proyecto político del Frente Amplio. Se viene ahora la rendición, se podría decir más importante, donde hay que poner arriba de la mesa los números, Sí. ¿no? ¿Qué discusión están dando? Porque acá va a haber que cumplir con las promesas electorales, pero no se pueden descuidar algunas otras cuestiones. ¿Dónde crees que el Frente Amplio va a hacer énfasis en ese presupuesto? Lo primero que yo quiero decir es que nosotros vamos a tener los recursos para financiar las 48 medidas que comprometimos públicamente, que se comprometió el presidente y la vicepresidenta de la República en campaña electoral. Va a haber plata para todo. Eso no está en discusión. No, o sea, van a estar financiadas las 48 medidas, más ese conjunto de políticas que emergieron del gabinete del presidente y que completan las 63 líneas de acción. La rendición de cuentas, como tú decís, es capital. Es fundamental porque es el punto cero, es el punto de inicio. El otro día estuvo el equipo económico en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Hacienda, y allí se le empezaron a ver las patas a la sota, ¿no? O sea, nosotros teníamos una caracterización de la política económica del Uruguay, de su política fiscal, etcétera, pero ahora fue respaldado por números. Tenemos el déficit más grande de los últimos 35 años del Uruguay. A mí me gusta decir siempre, cuando uno ve la composición de esos gastos que se difirieron, de esos 970 millones de dólares de los cuales hablaba el ministro Done, que estaban por fuera del radar fiscal del Uruguay, que quedaron por fuera, que tienen que ver
con deudas de ACE, del Ministerio de Defensa, del Ministerio de Transporte, etcétera. Ahora entiendo por qué Ciptiani, por ejemplo, no fue candidato a la Intendencia de Canelones, porque el pasivo que dejó en ACE fue tremendo. Ahora, Y ¿eso frena las limitaciones o, mejor dicho, las aspiraciones del Frente Amplio en determinados temas que son ejes o que han sido marcados como prioridad? No, yo quiero reiterar la claridad del concepto. Nosotros estamos comprometidos con este conjunto de políticas que hemos hablado y que se han difundido públicamente. Podrá afectar o no las velocidades de las transformaciones, pero en ningún momento el equipo económico, ni el presidente de la República, ni su equipo en general planteó como la situación es tal, entonces tal cosa no se va a hacer. Eso no ha sucedido, O sea, no es parte del debate al día de hoy. Justamente esto significa que la situación económica del país, si bien hay dificultades como lo manifestó Odone, permitiría entonces, como bien decías, con un tema quizá de ritmos, pero podría permitir que estas 63 medidas se lleven adelante. Esto es una buena información. En ningún momento nosotros pusimos en duda el cumplimiento de los compromisos de campaña. ¿Y la deuda? No lo hizo el Poder Ejecutivo. Bueno, y la deuda habrá que administrarla porque, insisto, hay fragilidad fiscal, hay un nivel de endeudamiento altísimo y hay un nivel de gasto que se acompasa, que también es alto. Y con esos márgenes el Frente Amplio va a tener que operar. Pero hay una realidad, nosotros tenemos un equipo económico muy solvente, desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista político, con las capacidades suficientes para echar esta economía a andar, para tratar de impulsar un desarrollo que nos permita crecer y tratar de solventar otro conjunto de políticas públicas que el país necesita. Pero me parece interesante plantearles, y que quede meridianamente claro, que en ningún momento el Poder Ejecutivo nos planteó, bueno, esta cosa queda por fuera porque no hay dinero, tal cosa entra. No, de ninguna manera. Nosotros estamos convencidos de que va a haber financiamiento para los compromisos públicos que nosotros asumimos. Bien, Mariano, quiero preguntarte, en realidad los diputados por lo general reciben el reclamo de la gente. Hay gran preocupación por las pérdidas de puestos laborales, ¿no? Paysandú está atravesando una situación complicada, Colonia una situación complicada, Cerro Largo una situación complicada. ¿Cómo vienen visualizando ustedes ese estado de situación? Porque se han perdido puestos laborales en pequeñas localidades y para esas localidades esos puestos laborales son muy importantes. Con muchísima preocupación. Nosotros ya tuvimos una reunión con el ministro de Trabajo, con la ministra de Industria. Estamos naturalmente que al tanto del conjunto de empresas e industrias que han venido cerrando. Esto da cuenta de que no vivíamos en el país de Alicia, como plantea el gobierno la oposición en cada uno de los debates en el Parlamento. Parece que hay una realidad paralela que los frente amplistas no estamos viendo, pero que la gente vio y castigó en las urnas, ¿no? Ellos hablan de la generación genuina de empleos, de la recuperación de puestos de trabajo, y cuando tú ves la situación actual del país, que no es la del 2002, no estamos planteando eso, no estamos hablando de un país en ruinas, pero estamos hablando de un país que tiene dificultades serias, sobre todo en materia laboral, porque uno tiene que pensar que no solamente, Miguel, es afectaciones directas sobre los trabajadores que pierden el empleo, sino sobre sus familias. Entonces estamos hablando de centenares de puestos de trabajo que naturalmente el gobierno va a tener que de alguna manera buscar los mecanismos para tratar de que esas fuentes de trabajo sean de alguna manera generadas por otra vía. Pero bueno, estamos hace 35, 36, 37 días a cargo del gobierno nacional, es muy difícil resolver la totalidad de los problemas en este tiempo. Sí, parte de lo que deslizabas hace un ratito está en el marco de esas 48 medidas que había planteado, bueno, en su momento Yamandu Orsi como alguna de las prioridades del Frente Amplio. Te llevo a otro tema porque recientemente pasó justamente en la Cámara de Diputados un episodio en particular con el diputado Juan Erosa, que insultó a otros legisladores a partir de la no votación de un proyecto vinculado a municipios, concretamente en el departamento de Rocha. Después recibió un llamado de atención por parte del presidente, Sebastián Valdomir. También hubo allí algunas discrepancias con legisladores de la coalición republicana y particularmente Rodrigo Goñi. ¿Qué medidas se toman? ¿Cuál es también tu postura respecto a eso? ¿Y cómo podés resumir también lo que pasó allí? Ayer el diputado Salle nos dijo que defendíamos ideas de genocidas. Y yo no escuché a ningún legislador rebelarse por esa situación que fue dolosa para el Frente Amplio. Eso, por un lado. Por otro lado, el diputado Erosa se excedió. Nosotros se lo trasladamos en esos términos y lo entendió. Y eso quedó saldado en una interpartidaria donde participan los partidos políticos que tienen representación en la Cámara de Diputados y se resolvió porque fue suficiente con un exhorto del presidente de la Cámara de Diputados para que este tipo de excesos no ocurran más. Entonces, eso por un lado.
no estoy quitándole relevancia a lo que pasó con Erosa, que está mal. Me parece muy grave lo que sucedió ayer. Y más grave aún que el resto de los partidos políticos no defendieran el prestigio de la Cámara cuando se acusa a un partido político democrático y republicano de defender ideas de genocidas. No, está bueno lo que vos planteás porque reconoces el error, pero también decís, pero corre para Por todos. supuesto, hablamos con el diputado en su momento, él lo entendió. El presidente de la Cámara, me parece que es muy relevante, hace un exhorto de carácter público para todos los legisladores, pero minutos después tenemos un legislador nacional que plantea esto que les estoy contando. Y ningún partido político dijo absolutamente nada. Entonces, bueno, yo sé que hay un dicho que dice el pisotón que te dan a vos no me duele a mí, pero uno tiene que ser coherente en todos los casos y no en algunos. ¿Y el Frente Amplio qué manifestación hizo al respecto? Yo, en nombre del Frente Amplio, dije que naturalmente nos sentíamos agraviados por esa circunstancia, hicimos un descargo en el momento y ahí terminó para nosotros, porque bueno, uno tiene que saber que la gente espera otra cosa de la política, ¿no? De la política con mayúscula. quisiera ir, Mariano. ¿Qué se espera? Justamente acaban de empezar y ya vemos este tipo de situaciones, las vimos en el Parlamento del periodo anterior también, ¿no? Cada vez se ha ido hacia un deterioro de los vínculos personales que no dejan de hablar también hacia afuera de las formas de convivencia. Y se ha hablado mucho de intentar convivir. La seguridad en nuestro país, que es uno de los temas de mayor relevancia, están vinculados también a cómo estamos conviviendo los uruguayos, y los diputados son nuestros fieles representantes, ¿no? Y ni más ni menos que en esa Cámara se tiene que mostrar de alguna forma un camino. ¿Qué están dispuestos a hacer? ¿Hay algo que van a hacer además de llamar la atención cada vez que haya un caso? Mira, Rosana, la representación política uruguaya no es una entelequia que esté de espalda a la sociedad, es un corte transversal de lo que pasa todos los días en todos lados. Pero va y viene ese diálogo, ¿verdad? Entonces, por supuesto, nosotros, quienes nos conocen, saben que somos cultores del diálogo fraterno, franco y honesto con el resto de los partidos políticos. Siempre me gusta poner el mismo ejemplo, yo estuve por aquí incluso comentándolo, nosotros somos los hacedores de la ley de financiamiento de los partidos políticos. Y lo hicimos en minoría el periodo pasado. Y convencimos al resto de los partidos políticos, a otros 6 partidos políticos, de que ese era el camino, de elaborar un proyecto de manera conjunta, y lo logramos. Y por lo tanto nuestro talante, desde que empezó este nuevo Parlamento el 15 de febrero, es el de la mano tendida, el de entender que los adversarios también tienen cuadros políticos, técnicos e ideas políticas de los cuales, o del cual el Uruguay debe servirse para de alguna manera construir robustas políticas públicas que en definitiva derramen y le mejoren la vida a la gente, y eso se hace juntos. No significa no enfrentarse en el plano de las ideas porque pensamos distintos. Claro, pero es la siempre forma. hay caminos de acuerdo. Claro, no, y muchas veces la forma, más allá de los contenidos, porque uno puede estar en franca diferencia con alguien, pero con un respeto, con una forma. Entonces y no te lo estoy preguntando a ti como Frente Amplio, lo estoy preguntando a nivel del Parlamento, y sobre todo porque tú sos el coordinador de la bancada y de alguna forma tenés ese diálogo con las otras. ¿Hablan de una forma distinta de parlamentar? Por supuesto que hablamos, por supuesto que entendemos que la sana convivencia es imprescindible para construir de manera colectiva, más allá de las diferencias. A ver, nosotros lo planteamos en campaña electoral. El periodo pasado era más importante lo que pensaba la senadora Graciela Bianchi y el diputado Tucci, lo que pensaba Tucci de Graciela Bianchi, que discutir contenidos e ideas. Y eso no puede pasar más. Han sucedido algunos episodios que nosotros, insisto, rechazamos, y que tratamos de que no sigan sucediendo, y seguramente el próximo martes hagamos un planteo de similares características al que hizo el diputado Goñi en la interpartidaria pasada sobre Erosa, pero seguiremos avanzando, porque el país no para y la necesidad de la gente mucho menos. ¿Qué pasa respecto a los fueros? ¿Cuál es tu visión? Porque muchas veces los legisladores se amparan en los fueros para, bueno, no tener consecuencias, ¿no? ¿Debería haber alguna modificación allí? Los fueros son de la Cámara, no son de los legisladores. Y en la medida de que eso está reglado, creo que hay que mantenerlos. Creo que es un activo de la política uruguaya para que los representantes nacionales, con responsabilidad, podamos en definitiva transitar el mundo político diciendo lo que pensamos con respeto. Bueno, cuando no hay respeto, cuando se salen de los carriles, o cuando hay alguna situación vinculada a situaciones delictuales, o sí, como procesos ha quedado en con evidencia. las justicias, tú renuncias a los fueros o la Cámara te los quita. Pero en definitiva es una herramienta que tiene la Cámara de Diputados y sus legisladores.
Bien, Mariano, muchísimas gracias por estos minutos, ha sido muy amable, la seguimos en cualquier momento. El gusto ha sido mío.